Yo creo que estamos ante una situación que nos lleva un poco al tema de las elecciones. Yo, mi duda, y los procesos prospectivos son muy difíciles, es cuáles van a ser las primeras elecciones, las generales, las municipales o las autonómicas. ¿Cuáles serían deseables? Las municipales en ese sentido no cuentan mucho, en el sentido que las municipales eligen ayuntamientos, y esto en principio no tiene por qué tener una consecuencia política sobre el proceso inmediata. Ahora, sí que es importante saber si las elecciones primeras van a ser las catalanas, con este estilo plebiscitario que quiere el señor Mas, o primero van a ser las españolas. Las españolas tienen fecha fija y en teoría son las primeras, porque se tienen que celebrar en el cuarto trimestre del 2015. Las catalanas se pueden celebrar en el cuarto trimestre del 2016. Por lo tanto, pero también, evidentemente, el señor Mas las puede adelantar. También las puede adelantar el señor Rajoy. Por lo tanto, ahí no lo sabemos. Ahora, lo que es seguro es que en un año va a haber elecciones en España. Y lo que es muy probable es que el gobierno que salga de estas elecciones en España sea diferente al actual. O sea, que va a haber o un gobierno del PP sin mayoría absoluta, o un gobierno del PSOE sin mayoría absoluta, o un gobierno del PP y el PSOE, o un gobierno del PSOE y Podemos. No sabemos qué tipo de gobierno, pero es muy difícil que vuelva a haber un gobierno con mayoría absoluta del PP, que es el que yo creo que en gran parte, no únicamente, pero en gran parte es el culpable de la situación, no tanto por como ha actuado como gobierno, que también, sino porque es un gobierno del partido que hizo una campaña masiva pidiendo casi cosas ilegales, como que se hiciera un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña en su momento, y es el partido que recurrió al Tribunal Constitucional un Estatuto de Cataluña, el del 2006, que fijémonos lo que decía que Cataluña era una nación en un prólogo, sin ningún valor jurídico, y votaron los catalanes que se querían quedar en España, que con ese estatuto se querían quedar en España. Y ahora estamos, como consecuencia de estas acciones, básicamente del Partido Popular, tenemos que decir, pero los catalanes se van a quedar en España o no. Pero si ya lo votaron, si ya votaron los catalanes que se querían quedar en España, votaron que se querían quedar en España de acuerdo con un estatuto que por problemas de la política interna española, en ciertas cosas, que el Partido Popular se creyó que de esta forma iba a echar al señor Zapatero de la Moncloa, pues no se han respetado. Todo lo que dices está bien razonado. Yo te puedo construir otro razonamiento de, digamos, cuál ha sido la estrategia de los partidos separatistas para reconstruir toda esta historia. Yo he preguntado a algunos de los separatistas cuáles son los motivos de agravio en la sentencia del Constitucional, que modifica algunos aspectos más interpretativos que dispositivos del Estatuto, y la respuesta es balbuciente, ¿no? Porque realmente es difícil. No es un tema jurídico. Entonces, no es un tema jurídico. El tema es emocional. No, también es político. Si ha habido un estatuto que ha sido refrendado en un referéndum, ha sido votado por el Parlamento. Pues eso es irreprochable. Claro, entonces es un tema. Pero esos son unos agravios imposibles de remediar. Bueno, no forzosamente imposibles de remediar. Hay un constitucionalista español, madrileño, me parece, que es Santiago Muñoz Machado, que precisamente él dice que el sistema de resolver el problema es volver al estatuto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en parte. Previa reforma simultánea. Claro, pero el tema es decir, como dice él, como yo creo que ese estatuto sí que era inconstitucional, lo que hay que hacer es volver a votar ese estatuto, pero al mismo tiempo haber hecho una reforma a la Constitución para que dentro de la reforma constitucional quepa ese estatuto. Y como consecuencia, toda España va a votar la reforma a la Constitución, o sea, va a votar cómo va a quedar Cataluña en función de esa reforma de Cataluña, y Cataluña va a votar el nuevo estatuto, con lo cual Cataluña va a decidir si quiere continuar o no quiere continuar. Claro, la propuesta de Muñoz Machado a mí me parece brillante, me parece difícil, me parece que es la mejor solución de arreglarlo. Tiene un problema, y si después España no vota la nueva Constitución
creo que si los partidos españoles lo dijeran que sí, pero ¿y si Cataluña no votara el nuevo estatuto? Porque las fuerzas catalanas que hoy en día son separatistas, que no lo han sido siempre, porque Convergencia y Unión en las últimas elecciones que ha habido, la de 2012, no fue con la bandera de la separación, fue con una bandera más ambigua del derecho a decidir. Pero ¿qué pasaría en la solución de Muñoz Machado, que es la mejor, una de las mejores? ¿Qué pasaría si Cataluña votara que no a ese nuevo estatuto porque las fuerzas independentistas catalanas recomendaran votar que no? O sea que en solución fácil no hay ninguna, porque nos hemos metido en una situación. Pero eso nos lleva al fondo. Es decir, la propuesta de Santiago Muñoz Machado, que yo también coincido que creo que es la más inteligente, me parece mejor que la de Miguel Herrero de Miñón. A lo mejor es más inteligente la de Miguel Herrero, porque es más fácil. Sí, pero vamos al problema. El problema es el dramatis persona, ¿no? Y ahí podemos recurrir a los precedentes. Cuando Tarradellas llega a Madrid, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero supongo que es el 77. Sí, finales del 77, sí. Finales del 77. La primera negociación con Suárez. Aquella negociación con Suárez que salió horrible, que no se entendieron para nada. En la primera conversación, no, fue una conversación que salió muy mal. Sí, pero que Tarradellas tuvo el talento de decir: nos hemos puesto de acuerdo y he encontrado plena comprensión. Con lo cual colocó en una situación. ¿Qué quiero decir con eso? Que el dramatis persona de aquella situación permitía la apertura de unos horizontes no previstos. El dramatis persona de la situación actual nos lleva a todo lo contrario. Es decir, estamos con una dirigencia, por no recordar aquella frase del argentino que decía: estamos manejados por una dirigencia de mierda, en una situación muy semejante. Es decir, estamos manejados por unos señores que están jugando unos papeles que han desbordado sus capacidades. Es que hay un tema, hay una diferencia muy grande que yo creo que no somos suficientemente conscientes. Es que en el 77 España tenía miedo, y el miedo a veces es favorable. ¿A qué tenía miedo el señor Suárez y el señor Martín Villa, que hicieron aquella negociación? Pues que habían sido destacados dirigentes de una dictadura, y siendo destacados dirigentes de una dictadura querían seguir la vida política, y seguir la vida política de una democracia elegidos exigía pactar con los que no habían estado en la dictadura. Había más que miedo. Había miedo. Un minuto, no está hablando. Había miedo a que las fuerzas de izquierda o contrarias a la dictadura no quisieran el pacto, entre ellas que Cataluña no quisiera pactar con el señor Suárez, sino se mantuviera la idea de nosotros hasta que caiga el régimen, etc. Había miedo, y por parte de la oposición, catalana también había miedo. El señor Tarradellas decía: hombre, si he estado 40 años en el exilio, no quiero volver al exilio porque me voy a morir. Y el Partido Comunista y el Partido Socialista, que habían estado prohibidos durante muchos años, decían: hombre, después de 40 años de ostracismo, a ver si podemos pactar un poco y movernos un poco. Y el miedo hizo ser racionales. Entonces la ventaja de España en este momento es que nadie tiene miedo, pero al nadie tener miedo, lo que hace es que a lo mejor prima la irracionalidad, porque entonces el señor Tarradellas sabía que había un ejército y que ese ejército podía intervenir, y entonces el señor Suárez sabía que él no había sido elegido en unas elecciones totalmente democráticas, sino unas elecciones de salida de una dictadura en la que él había dictado las normas. Pero el señor Rajoy dice: oye, yo he sido elegido en unas elecciones democráticas, no tengo ningún complejo. El señor Rajoy no tiene por qué tener ningún complejo. El señor Suárez y el Martín Villa los tenían todos. Entonces había una situación de debilidad relativa en todos los actores españoles, y una sensación de miedo que tendía a la racionalidad, porque todo el mundo tenía pendiente de que lo de 36 a 39 fue muy mal, y lo de 39 a 77 pues también fue muy mal, al menos para mucha gente, no para todo el mundo. Y ahora esta conciencia no existe, y como esta conciencia no existe, pues tiende a la irresponsabilidad. Sí, pero fíjate, yo la explicación del miedo para explicar la transición me parece muy insuficiente. No digo del todo, digo que entonces sí, existía miedo porque y ahora no existe. Además de eso, había talento, había buena voluntad,
había ganas de cambiar, conciencia de ello. Entonces ahora había que tener más miedo porque ahora tenemos mucho más que perder. Entonces teníamos poco que perder. Ahora sí tenemos que perder. Ahora tenemos una sociedad... Los actores, el señor Tarradellas, si no le salía la negociación, se volvía a Francia y se moría, por ejemplo. Ahora... Sí, pero ahora, Juan... Por la parte catalana, el señor Suárez, si la oposición democrática le decía, mire, usted es un fascista porque ha llevado la camisa azul y yo con usted no negocio, pues tenía un problema muy grave. Pero eso ahora no existe. El señor Mas no tiene miedo. Cuando el señor Tarradellas llegó, investido por el gobierno, el capitán general de Cataluña, que se llamaba Coloma Gallegos, no fue a saludarle, ni a verle, ni a rendir pleitesía a la autoridad que era el presidente de la Generalitat restaurada. Y al cabo de 15 días, el señor Tarradellas le dijo al chofer, lléveme a Capitanía General, sin previo aviso, y se presentó en Capitanía General. El capitán general se cuadró. Pero ¿por qué hizo eso el señor Tarradellas? Porque existía un capitán general y sabía que tenía que seducirlo. Pero ahora el nacionalismo catalán dice, bueno, pues el ejército español no existe y sobre todo lo que no puede hacer es una intervención antidemocrática. Por lo tanto no le tengo miedo. Y esto pasa, el señor Rajoy dice, no, oiga, es que yo no... Pero, a mí me han elegido. Juan, hay alguna cosa que convendría recordarles a estos señores, que es la foto de la historia. Esta gente que está ahora protagonizando este proceso, en la historia van a quedar como los tipos más incompetentes, incapaces y fracasados de los últimos 40 años. Eso sí, y eso convendría ir recordándoselo, digamos, para que lo tengan en cuenta, porque a lo mejor duermen muy bien esta noche, pero desde luego no les arriendo las ganancias de los próximos 5 o 6 años. Eso es el juicio moral, que yo coincido totalmente. Pero también es verdad que todo el mundo se puede hacer sus ilusiones y el señor Rajoy puede tener la ilusión de decir, yo recibí una España que voy a dejar exactamente como la recibí, sin ceder nada más a la autonomía catalana, y el señor Mas puede pensar, pues mire, yo voy a ser el primer presidente de Cataluña que va a conseguir ser presidente de un Estado independiente. A mí me parecen las dos cosas una locura. Y evidentemente estoy de acuerdo en que seguramente el juicio de la historia sería malo si no rectifican. Pero en este momento es lo que ellos dicen. Yo espero que no sea lo que piensen. Pero en este momento lo que están diciendo es, mire usted, hay una Constitución, esa Constitución no se cambia para nada y ya está. Incluso cuando el PSOE dice, pues abramos una subcomisión en el Congreso para que vayan los expertos y digan que podría ser una reforma a la Constitución, que es una forma de no hacer nada, pero de lanzar un gesto. El señor Rajoy dice, nada. Y cuando en Cataluña alguien dice, pues oye, ¿por qué no hacemos caso a la reforma a la Constitución? Dice, nada, la reforma a la Constitución está superada. Eso está superado. Hay que ir directamente a la independencia. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar hasta que cambien las elecciones. Hasta que pasen las elecciones. Las generales. Ahora, el tema es, ¿puede cambiar después? Yo creo que sí que puede cambiar, porque en España habrá un gobierno diferente, o aunque haya el mismo gobierno no tendrá mayoría absoluta, y por lo tanto, a lo mejor el mismo señor Rajoy, sin mayoría absoluta, tiene una excusa ante los suyos para decir, es que tenemos que pactar. Porque es que ahora, aunque el señor Rajoy quisiera pactar, seguramente ante la derecha de su partido no tendría esa excusa. Ahora, fíjate, yo un poco como conclusión de la charla, pensando desde fuera de Cataluña, yo creo que en España tenemos problemas muy serios, además del tema catalán, como para pensarnos que el traje del que estamos dotados no sirve. Entonces, yo creo que si no somos capaces de aprovechar una situación crítica como la que tenemos, y nos, digamos, enrocamos en la idea de que hay una recuperación que asombra al mundo, porque al año que viene a lo mejor crecemos más del 2, estamos sentando las bases para una fase de decadencia, de ensimismamiento y de fracaso muy seria. Y yo creo que hay una responsabilidad en la sociedad de decir, como dijo en su día Ortega, no es esto, no es esto.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Es más, creo que la responsabilidad también está en Cataluña. Pensar, como se piensa a veces en el independentismo catalán, que como España va mal e irá peor, tendremos más oportunidades, es un cálculo, muy pequeño. Estúpido. Es un cálculo muy pequeño, porque suponiendo que eso fuera y eso permitiera que Cataluña fuera independiente, una Cataluña independiente con un vecino al que las cosas le han ido muy mal, es fatal. Nada más tenemos que ver lo que pasa en este momento en Ucrania, etcétera, cuando hay conflictos territoriales fuertes y como consecuencia de eso, pues una parte del país pues se contagia todo, y no se contagia ahí, es que los comercios del Paseo de Gracia no venden lo que vendían el año pasado porque hay menos rusos. O sea, es que las consecuencias ya no son al vecino, sino que las consecuencias son más generales. O sea, el cálculo de decir por parte de algunos independentistas catalanes, como España está en dificultades, pues vamos a aprovechar para irnos y qué bien, pues no, a lo mejor es que bien para una noche, pero es que después de una noche viene un día y otra noche y muchas semanas. Muchas noches.